Estaba maluco, ¿no? Se está grabando la reunión desde ya. No Entró creo. el pastor. Entró el pastor. Bueno, vamos a volver nuevamente a lo que Hebreos nos enseñaba o nos enseña todavía. Hebreos en el capítulo 6 de los fundamentos. Lo que todos los discípulos del Señor Jesús deben tener como fundamentos. Antes que nada, recordemos, no vamos a hacer hoy cena, no vamos a tener hoy recordatorio de la muerte y la resurrección del Señor, porque no tengo elementos aquí. Entonces lo vamos a hacer la próxima semana. Pasa nada. Así que vamos a Hebreos capítulo 6 y vamos a leer un nuevo fundamento que vamos a estudiar. Antes quiero recordarles que es el libro de Hebreos, o sea que es un libro en el cual se están aclarando las cosas que los hebreos ya hacían antes. No es que estas cosas sean nuevas, sino que les está diciendo cómo en el nuevo pacto estas cosas se colocan. Por ejemplo, que el Espíritu Santo no venía y se iba, sino que el Espíritu Santo venía y reposaba y moraba en las personas. Cuando vimos la doctrina del arrepentimiento de obras muertas, era el arrepentimiento de aquellas cosas que tenían que ver con la vida, digamos, carnal del hombre, que Dios no era el Dios que todo el mundo estaba pensando, que era un Dios castigador, sino que era un Dios galardonador, que existía sin ser como nosotros, porque no era como nosotros y muy diferente de nosotros, que Él consideraba el amor de una manera diferente a la manera en que nosotros lo considerábamos. Vimos ya la semana pasada, vimos los bautismos, que eso se usaba antes en el Antiguo Testamento para lavar las cosas. ¿Recuerdan que el sacerdote se lavaba en el lavacro para poder entrar a la... Entonces ya no es así, es de otra manera. Todas esas cosas son del hebreo, del libro de Hebreos, indican que eran cosas que los judíos hacían en el Antiguo Testamento, pero que al llegar al Nuevo Testamento tenían una diferente manera de hacer. Y todas esas cosas tenían una explicación. Por eso era necesario que fueran fundamentos para las personas que conocían a Cristo, tanto los judíos como los que no eran judíos, sobre todo los que no eran judíos porque no entendían cosas como imposición de manos, cosas como bautismo, esas cosas no existían en las otras culturas, así que necesitaban aprenderlas. Hoy vamos a ver precisamente la imposición de manos. Entonces voy a poner esto. Y este muchacho lo voy a mover para acá. Y eso. Ahí está. Vamos a hablar sobre la imposición de manos. Antes de que lo hablemos, como esto es de pronto ustedes no se han dado cuenta por las iglesias en las que han estado, pero es algo bastante complicado en el mundo de hoy porque es una forma muy interesante de manipular a las personas. Entonces quiero orar para que el Señor nos vaya mostrando, ¿vale? Dios, sabes que en este día nosotros queremos aprender acerca de este tema. De pronto hemos escuchado, de pronto en iglesias en las que hemos estado, nos han hablado sobre eso, de pronto incluso en el mismo catolicismo que se practica en Colombia y en muchas partes de Sudamérica, hayamos visto la imposición de manos para, por ejemplo, los cardenales o la ordenación de los sacerdotes o de los obispos, etc. Queremos saber lo que tú piensas sobre la imposición de manos. Sí, entendemos que
muchos tienen esto como una práctica, pero nosotros queremos saber qué piensas tú. Realmente lo que nos interesa es lo que tú piensas. Por esa razón, pues ponemos nuestro corazón, sobre todo eso, nuestro corazón, para que tú nos enseñes y nosotros podamos vivir libres de las cosas que nos podrían enseñar otros que no tienen la libertad que tú nos has concedido. Así que, mira, obra en nosotros, ayúdanos, danos inteligencia y permítenos mirar las cosas desde tu punto de vista. Muchísimas gracias por tenernos en cuenta y darnos esta posibilidad. Y permítenos a nosotros también ser, pues, digamos, como comunicadores de esta verdad a las demás personas para que no sean también engañados. En Cristo el Señor. Amén. Ok. La primera cosa que necesitamos es, vamos a mirar el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Uy, espérense que ahora me achiqué. Aquí. Y esto es una maravilla. Listo. Por favor, me acompañan a Génesis capítulo 48, versículos 11 al 16. Génesis capítulo 48, del 11 al 16, y de una vez ¿quién quiere leerlo? Me dice. Yo ya lo tengo si quieres. ¿Vale? Y dijo Israel a José, ¿no pensaba yo ver tu rostro? Y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. No, perdón, Y los tomó. Perdón, paremos ahí. Estaba Israel en las últimas de su vida. Israel, recuerdan que era Jacob, ¿no? Él estaba en las últimas de su vida y llamó a José. Recuerden que José fue vendido por sus hermanos y Dios lo fue llevando para que pudiera estar en Egipto cuando hubo la sequía de 7 años, donde José pudo salvar a la nación israelita porque José dio de comer a los israelíes que llegaron con Jacob. Entonces, en ese tiempo, José ya había tenido 2 hijos. Uno se llamaba Manasés, el mayor, y otro se llamaba Efraín, el menor. Entonces, cuando dice que José los sacó de entre sus rodillas, lo que sacó de entre sus rodillas era a sus hijos. ¿Ok? Eso es para que tengamos el contexto. ¿Ok? ¿Qué sigue diciendo? Y los tomó José ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Ok. Es interesante, ¿no? Que lo que estaba diciendo Israel, José llegó así, colocó la mano derecha sobre su segundo hijo y la mano izquierda sobre su hijo mayor y se los pasó hacia su papá que estaba al frente de él. Como él estaba al frente, lo que José esperaba era que su papá colocara la mano derecha sobre Manasés, que estaba en su mano izquierda, y que colocara su mano izquierda en Efraín, que estaba en su mano derecha. Pero Dios le había dicho a Jacob, o sea, le había dicho a Israel, no, el segundo será por encima del primero. Entonces lo que hizo Israel fue hacer así.
Y José quedó. ¿Qué fue lo que hizo cuando le impuso las manos a los muchachos? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué Los es lo que bendijo. dice que Israel dijo a los muchachos? Los bendijo. Los bendijo. Los bendijo. ¿Cuál fue la bendición? Iban a estar delante de Dios, que Dios iba a estar en la presencia de ellos, iban a ser guiados por Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Que el ángel que los liberó del mal a sus padres, a su descendencia. Están leyendo y no están viendo cuál es la bendición. Perpetuar el nombre. Exactamente. Está transfiriéndoles a ellos lo que él recibió de su padre Isaac, que su padre Isaac recibió de su padre Abraham. Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob. Recuerden que Jacob o la mamá engañó y puso a Isaac, ¿cómo se llama? A Jacob como el líder. Luego Jacob ahora está bendiciendo a Efraín y luego también a Manasés como parte de sus hijos. De manera que no existe una tribu que se llame José. Entre las tribus de Israel existe la tribu de Manasés y existe la tribu de Efraín, pero no existe la tribu de José. De manera que Dios mandó a Israel a que pasara a Efraín y a Manasés el legado que Dios le había dado desde Abraham. ¿Alguien recuerda cuál es el legado de Abraham? Padre de las naciones. Multiplicarse. Padre de las naciones. Padre de la fe. Muy bien, el legado, la fe, porque los que son como Abraham o los que son como hijos de Abraham, ellos heredarán el reino de los cielos. No por obras, es por fe. Así que nosotros tenemos la palabra de Dios hoy de que por la fe viven los justos, porque desde Abraham Dios le había dicho, y Abraham se convirtió por la fe. Así que cuando imponían las manos, lo que hacían era legar, pasar, transferir, transmitir lo que les había sido dado. Primera cosa de la imposición de manos que aprendemos de los hebreos, de los israelitas, es que cuando un israelita impone las manos, lo que hace es que transfiere un legado, transfiere algo que le fue dado. La imposición de manos es una transferencia. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, vamos a la segunda lectura que les tengo. Números capítulo 27, versículos del 15 al 20. Números 27, del 15 al 20. ¿Alguien que no sea Pati? ¿Alguien que no sea Pati? Yo. Okay. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Ok. ¿Qué hizo la imposición de manos en este pasaje?
¿Qué hizo la imposición de manos? Dice que Le pasó la posta, ¿no? imponer la dignidad. Ok. Transferir el poder. Transferir el poder, muy bien. Entonces le dio la transfirió, ¿qué hizo? Transfirió la dignidad de Moisés, se la transfirió a Josué. Y con ella le transfirió también la autoridad de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo, o sea, de acuerdo con lo que Moisés estaba haciendo. Entonces Moisés sacó al pueblo de Egipto, pero Moisés no iba a colocar al pueblo adentro de la tierra prometida por no haber obedecido a Dios. Así que Dios le dice que debe pasar la posta, como dijo Maribel, o sea, debe pasar la autoridad y su dignidad como el líder de Israel, debe pasársela a Josué. Ahora, ¿a qué le debía pasar esa dignidad? A Josué. Sí, ¿para qué? Para que que le llevara obedecieran, al pueblo de para Israel. que le obedecieran. No, ¿para Para que qué? llevara al pueblo de Israel a la tierra prometida. Así es, para que llevara al pueblo de Israel a la tierra prometida. Así como Moisés sirvió al pueblo para sacarlos de Egipto, Josué debía servir al pueblo para llevarlos a la tierra prometida. Interesante, ¿no? Entonces la imposición de manos transfería también la dignidad y la autoridad. Ya hemos estudiado dos cosas. Una, transfiere el legado. Dos, transfiere la dignidad y la autoridad. Ok, vamos a una tercera. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Sí. Vamos a una tercera. Levítico capítulo 16 del 20 al 22. Levítico 16 del 20 al 22. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesarán sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Entonces, y 22. aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Ok. Qué hermosura. Ok. Y ahora la imposición de manos, ¿para qué sirvió? ¿O para qué servía? Para transferir el pecado de la rebeldía, de las iniquidades del pueblo sobre el animal. Ok. Qué interesante la descripción. Un macho cabrío, adulto, debía llevar las iniquidades del pueblo. ¿Se dan cuenta que las dos anteriores es sobre personas? Sí. ¿Se dieron cuenta? Señor. En cambio, esta es sobre un animal. Y este animal, este macho cabrío, debía llevar las iniquidades hasta un lugar desierto, donde no hubiera nada habitado. ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Recuerdan cuáles eran las palabras del Señor en la cruz? Elí, Elí, lama sabactani. Me has abandonado. Un lugar desierto, porque carga con todos los pecados del pueblo, no de una persona. Todos los pecados del pueblo de Israel eran colocados
eran transferidos a ese macho cabrío para llevarlo hasta un desierto. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Hola, Elsie, Gustavo, ¿cómo están todos? Buenos días para todos. Buenos días. No, Bien, Lucho, bien. Ok. ¿Cómo les parece? Ahora la transferencia es la transferencia de los pecados de todo el pueblo sobre la cabeza de un macho cabrío que debía ser llevado al desierto, tal cual como el Señor Jesús. Sí. Los pecados del pueblo sobre Jesús para llegar a un sitio desierto donde no hay vida. Por eso el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué transfirió el pecado? Todos los pecados de todo el pueblo fueron transferidos a este macho cabrío. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, esas son las tres partes, digamos, principales. Hay otra parte donde imponen las manos a alguien antes de ejecutar una orden dada por la ley. Pero es más o menos como lo del pecado. Entonces, como tú cometiste pecado, entonces debes morir. Entonces, por eso no la puse, porque era más o menos como la del macho cabrío, pero en el caso de todos los pecados. Miremos ahora en el Nuevo Testamento. Miremos ahora qué es la imposición de manos en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Nuevamente voy a ir a compartirles. Mateo capítulo 19, del 13 al 15. Mateo 19, del 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Pero los discípulos lo reprendieron. Entonces Jesús les dijo, dejad a los niños y no les impidáis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto las manos sobre ellos, partió de allí. Ok, muy bien. Primera vez que aparece esta imposición de manos. Es la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento que yo sepa. Es interesante. Aparece en varios evangelios. En estos evangelios dice que las madres trajeron a sus hijos para que el Señor les impusiera las manos. ¿Por qué trajeron a los hijos para que el Señor les impusiera las manos? ¿Qué querían ellas que el Señor hiciera sobre ellos? Que los bendijera. ¿Cómo? Que los bendijera. Que los bendijera. Exactamente como cuando José llevó a sus hijos delante de Jacob. Bendícelos, Padre. Entonces, es exactamente lo mismo. La imposición de manos en el Nuevo Testamento también sirve para bendecir a otros. El Señor Jesús bendijo a otras personas con esa imposición de manos. Pero hay una diferencia aquí. Él ahora habla de un reino que no es el reino de los judíos. No le está diciendo una tierra prometida en la tierra, le está hablando de otro reino. ¿De qué reino estaba hablándoles? El de los cielos. El de los cielos. Ok. Ahora bien, vamos a hacer el parangón entre las dos bendiciones. La primera, Jacob le dice a los hijos de José que él los bendice, legándoles o dándoles el legado
dándoles el legado de lo que su padre Abraham y su padre Isaac le habían legado a él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Les pregunto, ¿estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. En el Señor Jesús les está diciendo, les voy a legar una tierra prometida, un legado que viene de mi padre. ¿Cuál es el legado que viene de su padre? En el antiguo, No, estamos hablando del nuevo, el Señor Jesús. El reino de los el cielos. reino de El los reino cielos. de los cielos. Entonces, en este caso, la imposición de manos lo que estaba haciendo era decirle, niños, de ustedes es el reino de los cielos. Así que se voltea hacia los discípulos y les dice, de los que son como estos, es el reino de los cielos. En el Nuevo Testamento, la tierra prometida no es esta tierra. La tierra prometida es el reino de Dios el Padre. Así que esta imposición de manos es, yo delego lo que a mí se me ha dado, el reino, porque yo soy el rey, yo lo delego a ustedes, el reino. ¿Sí? Igual que en el antiguo, ahora en el nuevo, está explicando cómo funciona cómo funcionaba en el antiguo pacto y cómo funciona en el nuevo. Ahora, lo que nosotros haríamos al imponer las manos y bendecir a alguien es decirle, mira, te quiero legar lo que a mí se me ha dado. A mí se me ha dado ser parte del reino de Dios. Yo quiero que tú también tengas parte en el reino de Dios. ¿Sí? Ustedes están, algo les está pasando, están desayunando o están haciendo algo que no están como enchufados. Están claritos, claritos. Están claritos. Sí, aquí estamos. Era cosa. Estamos atentos. Muy bien, entonces vamos a la siguiente. Hechos capítulo 6. Alguien que lea Hechos 6 del 2 al 6 y otra persona Hechos 13 del 1 al 3. Hechos 6. ¿Quién lo tiene? Tengo del 2 al 6. Ok, por favor. Perdón, ¿hechos qué? Perdón. 6 del 2 al 6 y Perdón, ¿no lo están viendo en la pantalla? Sí. Sí, qué pena, sí, señor. Ok, entonces ahí dice Hechos 6 del 2 al 6 y luego alguien va a leer el Hechos 13 del 1 al 3, ¿sí? Dorita, ¿puedes leer entonces Hechos 6, 2 al 6? Sí, señor. Nos dice el Señor en su palabra. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quien orando les impusieron las manos. Muy bien, y ahora alguien que lea el 13, Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros. Antioquia, no, China. Antioquía. Sí, Unos profetas y maestros. No eran paisas. No eran paisas, ya veo. O sea, Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene,
Manaén, que había sido criado con el tetrarca Herodes y Saulo. Mientras ellos ministraban al Señor y ayudaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ok, entonces, ¿para qué les impusieron las manos en esta parte? ¿Para qué les impusieron las manos al... ¿Ah? Transferir la autoridad de la administración de los bienes y productos que tuvieran. Ok. ¿Y los otros? ¿Para qué les dijo el Espíritu Santo que les impusieran las manos? Apartados para el Señor. Para llevar la palabra. Muy bien. Entonces, ahora vemos que la imposición de manos era para delegar un trabajo que debían hacer. En el primer caso, los apóstoles estaban sirviendo a las mesas, pero era tanta la gente que ellos estaban descuidando su tiempo de oración por las personas y estaban descuidando su tiempo de enseñanza a las personas por estar sirviendo las mesas. Entonces ellos delegaron, transfirieron la dignidad y la autoridad de servir en las mesas, se la transfirieron a 7 personas. Y luego en el capítulo 13 nos narra cómo el Espíritu Santo le dice a la iglesia en Antioquía: envíenme a Pablo y a Bernabé a que hagan el trabajo que yo les he enviado a hacer. ¿Se les parece a algo en el Antiguo Testamento? A Moisés y a Josué. Muy bien. Entonces, esto todavía seguía siendo lo mismo, solo que Josué debía guiar a un pueblo a la tierra prometida y repartir la tierra. En este caso se le está delegando se le está delegando a las personas, a los que estaban ahí, al servicio a los demás, a servir a los demás con la misión que el Espíritu Santo les encomendaba. Pero igual era una transferencia de la dignidad de la iglesia de Antioquía a Bernabé y a Pablo, de los apóstoles a los 7 diáconos. Era simplemente la transferencia, bueno, no simplemente, era la transferencia de la dignidad y la autoridad en cada una de estas cosas. Por lo tanto, era exactamente igual a como en el Antiguo Testamento lo hacían. La imposición de manos servía para que una persona supiera que estaba capacitada y investida para realizar una labor. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por ahí vamos bien. Vamos a mirar la siguiente a ver qué nos sale. Marcos capítulo 6, versículo 5 y Hechos capítulo 9, versículo 17. Los que no han leído, por favor, tomen la batuta. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Muy bien. Ok, ¿y alguien tiene el libro de los Hechos en el capítulo 9? Hechos capítulo 9, versículo 17. Ananías fue y entró en la casa donde estaba Saulo. Al llegar, le puso las manos sobre la cabeza y le dijo: amigo Saulo, el Señor Jesús se te apareció cuando venías hacia Damasco. Él mismo me mandó que viniera aquí para que puedas ver de nuevo y para que recibas el Espíritu Santo. Ok. ¿Para qué sirvió ahora la imposición de manos? Para sanar enfermos. Para sanidades. Muy bien. Sanidades.
Las sanidades eran cosas que Dios podía hacer a través de personas. Entonces las personas transferían la orden de Dios. Miren, el Señor llamó a Ananías y le dijo: Ananías, ve donde Saulo, que está ciego allá en Damasco, entras y le pones las manos para que pueda ser sanado. El Señor mismo, en Marcos, dice que el Señor no hizo nada en esa ciudad porque la gente era incrédula. Pero lo que sí hizo fue imponer las manos para sanar. Ahora, Ananías repite lo que Saulo había visto hacer a Jesús en Jerusalén, perdón, en Galilea, cuando fue a investigarlo por parte del Sanedrín. No, eso no aparece en ninguna parte en la Biblia, pero el Sanedrín tenía espías y normalmente estos espías eran sus alumnos del Sanedrín. Así que uno puede inferir que Pablo muchas veces, siendo Saulo, vio a Jesús sanar personas. Lo que el Sanedrín enseñó, él sana por orden de Satanás. Pero ahora venía un hombre, después de que él recibe la visión del Señor diciéndole: ¿por qué me persigue? Venía un hombre y le dice: el Señor Jesús me envió a poner mis manos sobre ti, para que así como tú viste que él sanó, sepas el que se te apareció hace unos 3 días o no me acuerdo cuánto tiempo, es el mismo Jesús que tú viste que sanaba. Así que la imposición de manos le estaba mostrando a Pablo quién era el Señor Jesús. ¿Era el poder de Ananías? No. Era el poder del Señor Jesús que envió a Ananías. Ojo con eso. Muy importante. O sea que la imposición de manos sirve tanto, perdón, es que está pasando un caballo de eso, espérate. Sirve para sanar tanto interior como exteriormente, ¿no? Ok, bueno, en este caso era una sanidad que era testimonial. La idea de por qué era testimonial. Recuerden que los discípulos fueron enviados como testigos del Señor Jesús, y para que el pueblo de Israel supiera que iban delegados de parte de Jesús, ellos tenían que hacer las mismas cosas que el Señor Jesús hacía. Por eso ellos levantaron muertos, sanaron enfermos, hicieron las cosas que hacía el Señor Jesús, para que todos supieran que tal como el Señor Jesús lo hizo, ellos también podían hacerlo, para hacer representación de aquel que fue quien los envió. ¿Sí? Ok. Una pregunta, pastor. Señora. Bueno, yo sé que ese legado se lo dio nuestro Señor Jesucristo a Pablo, a los que él escogió, ¿no? Pero eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Actualmente nosotros no podemos hacer esto porque ese no ha sido nuestro legado. Ok, vamos para allá. Tranquila, un momentico, que todavía no hemos terminado. Esta historia continúa. Ok, vamos a Hechos 19, del 1 al 7, por favor. Alguien que lea después 1 de Timoteo 4, 13, 14, y alguien que lea después 2 de Timoteo 1 al 6. Tengo Hechos. Muy bien. Ok, por favor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan.
Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Ok, tengan en cuenta. Pablo impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos solamente habían escuchado del bautismo de Juan. Recuerdan que el bautismo de Juan era en agua para arrepentimiento, diferente al bautismo del Espíritu Santo. ¿Recuerdan, cierto? O sea que si estas personas hubieran muerto sin que Pablo hubiera llegado, estas personas nunca, aunque hubieran dicho que creían en el Señor Jesús, nunca hubieran podido entrar en el reino de los cielos. ¿Recuerdan de la semana pasada lo que estudiamos? Sí. Claro. Ajá, entonces ahora fueron bautizados, ahora ya no en el bautismo de Juan, sino en el bautismo del Señor Jesús, que es con el Espíritu Santo. Pablo impuso las manos, pero lo que realmente testificó que esto pasaba es que hablaban en lenguas y profetizaban. Ya sé que mi tío va a decir, no vayas a pasarte lo de las lenguas. No me las voy a pasar. Más tarde vamos a hablar de eso. Por ahora vamos a hablar sobre esta parte. Entonces el Espíritu Santo vino por la imposición de las manos de Juan. ¿En serio? Vamos a seguir mirando. Por favor, en Timoteo. ¿Quién tiene Primera de Timoteo? Yo, Ok. Primera de entre Timoteo tanto, 4, 13 al 14. entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que está en ti, que te ha sido dado por medio de profecía, con la imposición de las manos del concilio de Asiano. Ajá. Ahora hay un don que le fue entregado a Timoteo, que vino porque los del presbiterio o los que son del consejo de ancianos habían colocado sus manos sobre él. ¿Cierto? Bueno. Ahora segunda de Timoteo 1:6. Voy pues. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ah, ok. Ahora dice Pablo que Dios le dio un don a Timoteo que le vino por la imposición de sus manos. Ok. Estos tres nos hablan de algo que uno tendría que empezar a revisar. Ok, entonces por la imposición de las manos venía el Espíritu Santo. ¿Eso es lo que dice? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué opinan de eso? Entonces, si yo impongo las manos en alguien, esa persona recibe el Espíritu Santo. No, señor. No. ¿Por qué no? En esa época el tema, lo que el Señor estaba concentrado era en llevar su palabra, en llevar su nombre, en esparcir su nombre, que la gente conociera y supiera que Jesucristo sí era el Mesías y por lo tanto debían recibirlo, ¿sí? Okay. Entonces él permitía que el Espíritu Santo, la gente que conocía y que hablaba del Señor Jesucristo, pudiera ser usada para dar a conocer el nombre del Señor. Y la forma era que el Espíritu Santo llegaba a las personas por medio de la imposición de manos que hacían estos discípulos. Y la forma de conocer que el Espíritu Santo había llegado a estas personas era con el poder que estas personas hacían y las cosas diferentes que hacían. Esto. Nosotros ya no, porque tenemos la palabra del Señor, entonces ya no tenemos que poner más. Bueno, gracias por esa explicación muy completa. Pero no era así. No, sí era así, sí es así. Lo que pasa es que quiero que ustedes miren cómo lo dice la palabra para que no seamos engañados.
Hoy en día hay un montón de engañadores diciendo que ponen la mano en la frente de las personas se caen porque reciben el Espíritu Santo por la imposición de las manos del apóstol y del pastor y del obispo y de todo ese montón de personas. No nos dejemos engañar. Escuchen bien cómo es que dice la palabra de Dios. Versículo 5 de Hechos, capítulo 19, dice, cuando oyeron que el que venía era Jesús, el Mesías, cuando ellos oyeron eso, cuando ellos, recuerden lo que la palabra oyeron significaba, también significaba creyeron, cuando ellos entendieron que no era el bautismo de Juan, que Juan no era, el agua no era lo que lo bautizaba. Cuando ellos entendieron eso, entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pregunta, ¿cuál es el bautismo del nombre del Señor Jesús? El creer que Él era el Mesías. Recibir el Espíritu Santo. Gracias. Recibir el Espíritu Santo. Todos aquellos que creían en el nombre del Señor Jesús eran bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, después de que ya fueron bautizados con el Espíritu Santo, entonces sigue el versículo 6 y dice, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Por qué creen que esto está concatenado con primera y segunda de Timoteo? ¿De qué don estaba hablando en primera y segunda de Timoteo? De enseñar la palabra. No. ¿Qué dice primera de Timoteo 4, 13 y 14? Del don dado por Dios. ¿Qué dice primera de Timoteo 4, 13? De la transferencia. La exhortación y la enseñanza. Exactamente. El Espíritu Santo le dio a Timoteo el don de enseñar, exhortar. Así que Timoteo tenía un don que venía del Espíritu Santo para poderlo transmitir a otros. Así que el presbiterio, o sea, el consejo de ancianos, junto con Pablo, impusieron las manos para que todo el mundo supiera que Timoteo tenía la, ¿cómo se llama eso? La autoridad, la dignidad de exhortar, de enseñar, de recordar lo que el Señor les había dado. ¿Por qué esto era necesario? Porque Timoteo no era israelita. Timoteo era un gentil. Para que los judíos cristianos reconocieran lo que hicieron en el consejo es hacer lo que los israelitas sabían del Antiguo Testamento cuando alguien recibía de otro la dignidad y la autoridad para hacer algo. ¿Se dieron cuenta? No es para la recepción del Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo es el bautismo del Señor Jesús. En el Hechos 19:1-7, los que recibieron el Espíritu Santo cuando Pablo impuso las manos es la delegación de que profetizaran, de que hablaran en lenguas. Viene del Espíritu, no de Pablo. ¿Se dan cuenta? Sí, señor. Pero esos versículos son los que usan estos engañadores que hoy se han aumentado y cada vez son más, para decir que ellos dan el Espíritu Santo. Por favor, no se dejen engañar. Pastor, quería hacer una aclaración. Sí, aclare. En lo que dije antes, que no es el Señor el que quería dar a conocer su nombre, sino el Espíritu Santo era el que quería dar a conocer el nombre del Señor Jesucristo.
Así es. Entonces, él era el que, por medio de la imposición de las manos de la gente, manifestaba su poder en el nombre del Señor Jesucristo. Ok, pero Es acabamos que de ver tenía la ahora. mellita en el corazón. Sí, pero ahora acabamos de darnos cuenta que no era que el Espíritu Santo llegara por la imposición de las manos, sino el ministerio que el Espíritu Santo le daba a las personas al darle dones. ¿Sí me explico? Recuerdan que Luz Marina preguntó, y nosotros ahora, ok, No. ya hoy nosotros no necesitaríamos, por cuanto nosotros sabemos quién es nuestro pastor. ¿Quién es el único pastor? Jesucristo. Okay. Él instituye o constituye a otros para que sirvan como pastores delegados. ¿Cómo hace eso? ¿Por la imposición de manos? No, por los dones que el Espíritu Santo da. Es lo que estaba haciendo Pablo. Por los dones que el Espíritu Santo da. No por la fuerza de las personas, no por la imposición de las manos. ¿Estamos? Eso nos lleva a lo que Pablo le escribió en Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 22. Alguien, por favor, lea Primera de Timoteo 5, 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Puedes leerlo de nuevo? Sí. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Exactamente. Hay un cuidado con esto de la imposición de las manos, Timoteo. Cuidado. Cuidado. No impongas las manos con ligereza. No pongas sobre otras personas una delegación con ligereza. No te hagas pecador con ellos y no estés haciendo lo que no debes hacer. Tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué Pablo le diría eso? Bueno, voy a leer Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8 del versículo 4 hasta el 25. ¿Lo tienen? Síganme, por favor. Pero los que fueron esparcidos era la iglesia, pero la iglesia que fue esparcida iba por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, Felipe es uno de esos en el capítulo 6 que fueron escogidos como diáconos para servir en las mesas. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, les predicaba al Mesías. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que Felipe hacía de parte del Señor. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien muy grande, muy importante. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios.
estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado durante mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, creyeron lo que él anunciaba, el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, el Mesías, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, ¿en qué se habrá bautizado Simón? Agua. En agua, gracias. Porque creyó en el Espíritu, ¿no? No, dice que había muchos que creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio, y muchos se bautizaron. Y también Simón creyó y se bautizó en agua. Y estaba siempre al lado de Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Y por esto estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, entonces enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, cuando llegaron, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos. ¿Quiénes imponían las manos? Los apóstoles. ¿Quiénes? Pedro y Juan. Pedro y Juan. Y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo le impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero se muera contigo, porque tú has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No, tú no tienes ni arte ni parte en este asunto, porque tu corazón no obra rectamente delante de Dios. Arrepiéntete. Arrepiéntete de esta maldad y ruega a Dios. De pronto puede que seas perdonado en el pensamiento de tu corazón. Para que sepas, en hiel de amargura y en prisión de maldad está. Entonces Simón, y esta respuesta demuestra la verdad de lo que le estaba diciendo Pedro: rueguen ustedes por mí al Señor para que nada de esto que ustedes han dicho venga sobre mí. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Bueno. Micrófonos abiertos, señoras y señores. Esta es la razón por la cual el que escribió el libro de los Hebreos pensó que esta doctrina era una doctrina fundamental, porque es una doctrina con la cual se quiere engañar a las personas, o se quiso engañar a las personas en ese tiempo, y se quiere engañar a las personas hoy, y se querrá seguir engañando a las personas de aquí en adelante. Porque las personas están mirando con estos ojos y no con estos ojos. Les voy a hacer un quiz. Una sola pregunta. De las 3 cosas con las cuales se imponía las manos en el Antiguo Testamento, ¿cuál es la única que no se nombra en el Nuevo?
cabrío. Tío, voz en off. ¿Qué? La del macho cabrío. El del macho cabrío. La de El transferir macho las iniquidades. Ok. No. Vea, qué cosa tan interesante, ¿no? ¿Por qué será eso? Porque Sí, se Jesús suponía que ellos ya no creían, cargó nuestros pecados. pero ellos no creían que hubiera venido el Mesías, entonces tendrían que haber seguido las mismas temas del Antiguo Testamento, o sea, las Sí, costumbres. pero en el Nuevo Testamento, ¿qué significa la palabra Nuevo Testamento? Nuevo pacto. Nuevo pacto. Gracias, Nuevo Pacto. ¿Qué dice el Nuevo Pacto? Lo hemos estudiado muchas veces. No tienen que buscarlo. ¿Qué dice el Nuevo Pacto? Que la salvación está en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nunca más. ¿Qué dice el Nuevo Pacto? No lo que yo piense. Ojo, mire, por eso es que nos engañan, porque es lo que tenemos en la cabeza. No. ¿Qué dice? Y nunca más me acordaré de sus pecados. El nuevo pacto, el pacto en el Espíritu Santo, dice exactamente por qué razón la imposición de manos del Antiguo Testamento sobre el macho cabrío no se da en el Nuevo Testamento. Es porque todos nuestros pecados fueron cargados en ese Señor, en esa cruz, y fueron llevados al desierto, a ese deshabitado, a ese sitio sin vida. Por esa razón. Nunca más impusieron las manos para se te quite el pecado. No, ya eso estaba hecho. Pero lo que las personas sí tenían que hacer era recibir la visión de quiénes eran ellos, hacia dónde iban y con qué autoridad hablaban de parte de Dios. Eso sí tenían que hacerlo. La imposición de manos era un simbolismo de lo que Dios ya había hecho. Y por esa razón es que no se recibe el Espíritu Santo por eso. No se sana a las personas por eso. Todo un montón de barbaridades estúpidas que ahora le enseñan a la gente de ponle las manos para que la persona haga o deje de hacer. No, señor. No nos dejemos engañar. A mí me impusieron las manos, a ver. No. A mí nadie me impuso las manos. Para ser pastor en la iglesia, en la primera iglesia en que serví como pastor, a mí nadie me impuso las manos. Solo me dijeron un día, perdón, no fue un día, fue una noche, dentro de una semana, necesitamos que prediques. Yo dije que no, porque yo no había estudiado del Señor Jesús para ir a predicar. Yo solamente estudié para entender. Total, prediqué. Nadie me impuso manos. No necesité. Y nadie necesita. Porque el nuevo pacto dice, y nadie enseñará a su hermano, porque yo le enseñaré. No sé alguno de aquí si de pronto alguien le tocó la cabeza para que recibiera. Gustavo. A Gustavo sí lo pusieron con eso y le pusieron la mano en la cabeza para ver si se caía. ¿No era la cosa así, Gus? A mí también me la pusieron para que me diera desmayo y me empujaron. Ok. Eso, a chapalear como una hormiga ahí, pero no. Okay. Sí me la pusieron, pero no, es una bobada. A mí me llegó un presbiterio, el concilio en Bogotá. Llegaron a ponerme las manos en las piernas para sanación. No nos dejemos Esa cara lo dice todo. No. No nos dejemos engañar más. Y si alguien nos pregunta, no dejemos que sean engañados. La imposición de manos era un rito
del Antiguo Testamento que se trajo al Nuevo Testamento para que las personas entendieran que había una transferencia de unos a otros. Y solamente podían entender esta transferencia las personas que eran israelitas o judías en su caso. ¿Por qué razón? Porque ellos eran los que tenían esa tradición. Ahora bien, esta misma tradición también la tenían algunas culturas gentiles, algunas culturas que no eran judías, y las tenían para muchas otras cosas. Pero es muy claro en el Nuevo Testamento que esto solamente era algo muy ritual, muy simbólico para lo que realmente había sucedido. No es algo que el hombre pueda hacer. No es para sanidades. Si ustedes leen en Santiago, dice que el concilio vaya y ore, no que imponga manos, que le echen un poco de aceite, porque eso sana heridas, pero no dice que impongan las manos para sanidad. No, ni tampoco para investir a nadie. Dice la Biblia que el que constituye a los pastores y a los maestros es Jesús. También que Timoteo y Tito debían buscar ancianos para la iglesia. Y aprendimos también que ellos eran presbíteros y obispos. Presbíteros y obispos, supervisión en la iglesia, ayuda a la iglesia, no autoridad sobre, porque solo hay una cabeza, una. Solo hay un solo pastor, uno. Solamente hay un espíritu, uno. Solamente hay un bautismo, uno. Solamente hay una iglesia, una. No nos dejemos engañar. No volvamos a esas cosas, son fundamentos. Son cosas que solamente muestran, no son las importantes. No nos dejemos engañar. Miren lo que pasó con este señor Simón. Él creía que para poder seguir usando sus artes mágicas, debía comprarlo. ¿Cuántos hoy no compran con esas artes mágicas? ¿Cuántos hoy no se valen de no conocer la verdad de Dios para engañar a las personas y quedarse con sus bienes? Vea, y Lucho, perdón, y algo que tú estás diciendo y es muy cierto, más o menos trayendo ese símbolo de lo que estás diciendo, ¿cuánta gente, yerbateros y cosas en pueblos, eso se ve mucho, por ejemplo, en la zona cafetera en todo lado y en pueblos, gente que en el nombre de Dios, de la Virgen, de yo no sé qué cosas, bueno, de todo, y venden cantidad de cosas que son santería, ¿sí? Supuestamente en el nombre de Dios, más o menos es lo mismo. Yo pienso que eso que le pasó a Simón, simplemente él entendió que había algo bueno y había algo que dijo Felipe, llamó la atención, pero él no había tenido la transformación del Espíritu Santo hasta que Pedro y Juan les hizo entender cuál era la transformación. Él lo vio de una manera como, hijo de pucha, esto le puedo sacar plata, ¿sí? Entonces, esto está bueno. Entonces, eso pasa muchas veces con el creyente. El creyente, personas que creen, mucha gente va a la iglesia, mucha gente va a muchos lados y les llama la atención porque escuchan y dicen, wow, esta vaina está buena, es chévere. No, pero no hay una transformación de sus vidas. Quiero decirles algo que de pronto quedó en el tintero. La razón por la cual, aunque creyeron en Felipe y en el evangelio del Señor Jesús y se bautizaron en el nombre de Jesús, ellos no recibieron el Espíritu Santo. Eso tiene una razón principal. Escúcheme bien. El Señor le había dicho a Pedro, tú llevas las llaves del reino de Dios. ¿Ok? Ahora,
si ustedes leen en Hechos capítulo 1, versículo 8, les dice, ustedes me serán testigos en Judea y luego Sí. en Samaria y luego en todas partes del mundo. Pero como Pedro llevaba las llaves, era el que tenía las llaves, entonces Pedro primero estaba en Judea, Jerusalén, y ahí él habló del evangelio y las personas recibieron el Espíritu Santo para que llegara el reino de los cielos. ¿Ok? Eso pasó en Jerusalén. ¿Recuerdan el bautismo del Espíritu Santo de casi 3,000 personas el mismo día que oyeron y creyeron en Jesús? Por la boca de Pedro. Luego, como el siguiente Cornelio. sitio, de acuerdo con Hechos capítulo 1, versículo 8, era Samaria. Felipe salió porque estaban persiguiendo, salió a Samaria, allá predicó el evangelio, pero todavía Pedro, quien tenía las llaves que Dios le había dado, que el Señor le había dado, no había llegado a Samaria. Así que Pedro tuvo que transportarse desde Judea, de Jerusalén, a ir a Samaria para que las personas pudieran recibir el Espíritu Santo, por cuanto él había sido conferido con las llaves, con la entrada del evangelio al reino de los cielos. Y la forma es a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, Pedro tenía que ser el primero que llevara la recepción del Espíritu Santo a Samaria. Y luego cuando dice a todas las naciones, es lo que nosotros Cornelio. leímos la semana pasada en Hechos capítulo 10, cuando vimos que Pedro dijo, ¿qué impide que estos se bauticen en agua? Porque ya han recibido el Espíritu Santo cuando lo oyeron a él predicarle a la familia de un romano. Ajá. En ese tiempo, los romanos se conocían como el mundo, las naciones. Así que Hechos 1:8 se cumple perfectamente y por esa razón es que cuando Simón escucha, él se bautiza en agua. No le sirvió. Se bautizó en agua y no le sirvió. Debía recibir el Espíritu Santo. Pero resulta que él no quería recibir el Espíritu Santo, él quería recibir la plata que venía con el hecho de tomar al Espíritu Santo, de poderlo conferir, de poder hacer las señales que hacía Felipe. Y por eso Pedro le dijo, oigan, les digo una cosa, de las cosas difíciles y duras es esta. Tú no tienes ni parte, ni arte, ni parte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tú ruega, porque esta maldad ha hecho que tú vivas en hiel de amargura y estés encadenado en prisión de tu maldad, de tu propia maldad. Eso es durísimo. ¿Cómo será durísimo que este tipo, sin tener el Espíritu Santo, le dice, ruegan que no me caiga esto? En vez de, oiga, me arrepiento y realmente yo quiero servir a Dios. Este ejemplo de Simón el Mago está en el libro de Hechos, escrito hace más de 2000 años, 1900 años. Y hoy, ¿qué pasa? ¿Cómo usan la imposición de mano? ¿No la usan en la misma manera? ¿Y la gente no se engaña en la misma manera? Desde los pequeños hasta los más grandes. Cuidado. Cuidado. Las cosas que se ven son efímeras. Las eternas son las que no se ven. Ok, ¿alguien más quiere hablar? Tío, ¿tú quieres hablar algo? Hay un delito que se llama simonía. Ese delito es aquel
realmente es en su esencia es una estafa, pero valiéndose de toda la situación de credibilidad, de todo lo que estamos hablando. Y Simonía viene justamente del nombre de Simón. Así es. Así es. Eso es verdad. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Alguien quiere participar, decir algo que haya visto con esto de la imposición de manos, que haya sido una... O ahora estamos más claros de lo que significa la imposición de manos y lo que eso entraña realmente? Yo pensaba que los pastores tenían como, no el poder de transferir el Espíritu Santo, no, porque pues es algo que el Señor me ha dado a entender que era en esas épocas solamente y para manifestar el nombre del Señor Jesús, pero yo pensaba que era como, como que los pastores tenían más autoridad de parte del Señor y por lo tanto daban como más bendiciones. O sea, ustedes saben la enseñanza que le dan a uno en la tradición católica, que los sacerdotes son los enviados de Dios y por lo tanto tienen como más poder que uno. Entonces yo pensaba que era como autoridad de Dios sobre la tierra. Ok. Eso yo lo veía de una manera. Obviamente ya entender que el antiguo pacto pasó, nosotros ni somos judíos, ni nos parecemos, bueno, en fin, nada que ver. Pero yo lo veía más en el nuevo pacto, en el nuevo, como una, y lo veo en cierta forma así, no como una necesidad, sino como un símbolo de lealtad y de compañerismo, como el padre cuando va con su hijo y lo aconseja y le pone el brazo encima, o él lo abraza, o uno llega o va caminando y le pone el brazo, como llegar y hacer esto, más como el símbolo de respaldo, de ánimo, ¿sí? Más no como un símbolo de, digámoslo, esotérico, o un símbolo de poder, o un símbolo de, sino más bien como de ánimo, de generar una motivación. Yo lo veía más de ese punto. Ok, pero no. Pero no como un símbolo no es, de transferencia de Pikachu. Sí, pero eso no es imposición de manos. Imposición de manos implicaba transferencia. Ahora, Dorita, sí. Mira, en ningún momento, el Espíritu Santo es recibido. Escúchame, esta es una cosa muy importante. En ningún momento el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos, ni siquiera de Pedro. No. Manifestaba. No, ni siquiera de Pedro. El Espíritu Santo era recibido, y lo vimos la vez pasada, cuando el bautismo del Espíritu Santo, solamente cuando una persona oía y creía que el Señor Jesús era el Mesías. Y o sea, no eran las manos, las que hacían eso. No, era más una obediencia. No, la imposición de manos era solamente una la delegación. Como el acto. ¿Cómo? Como el acto. Sí, como el acto, sí. Eso sí, pero no porque el Espíritu Santo bendiga o bautice a las personas porque alguien impone las manos o haga cualquier otro rito. Quítenle el nombre de imposición de manos. Llámenlo como ustedes quieran. Ponerle agua bendita, tirarle, ¿cómo se llama? Chispazos, o levantar la mano, o no sé, cualquiera otra de esas cosas raras que ahora se han estado inventando, es lo mismo. Ninguna de esas cosas, ninguna de esas cosas provee el bautismo del Espíritu Santo. El único que da el bautismo del Espíritu Santo se encuentra sentado en el trono. Es creer en el Evangelio. Es creer que Jesús es el Señor. Cuando una persona cree de corazón, fíjense cómo Pedro le dice, tú has pecado en tu corazón porque tienes un corazón que no es honesto delante de Dios. ¿Tú crees que puedes engañar a Dios? Eres loco. Estás en una prisión de maldad de la cual no vas a salir. Tu angustia va a ser cada vez mayor. Eso es lo que sucede con personas.
¿Cuáles sí recibieron el Espíritu Santo? Aquellos que realmente entendieron el Evangelio, lo creyeron y lo hicieron propio. Cuando creyeron en el Señor Jesús, entonces el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezó a morar en ellos para que entendieran de qué reino estaban ellos constituidos. O sea que, miren, no nos dejemos engañar. No existen ritos para recibir el Espíritu Santo. No existen cosas para recibir el Espíritu Santo. Fíjense que ellos se bautizaron en agua. En 2 ejemplos lo vimos. Se bautizaron en agua y no tenían nada. Solo cuando el Espíritu Santo los bautizó, fueron de Cristo. La razón es muy clara. Es que el Espíritu Santo es nuestro ADN. Es aquel que nos enseña, que nos guía, que nos fuerza, que nos empodera, que nos ayuda, que nos da sabiduría. Es aquel que nos muestra los caminos, nos da la facilidad de entender la palabra de Dios. No hay más nadie. No hay más nadie que pueda hacer eso. Solamente Dios puede hacer eso. Ni siquiera los ángeles pueden hacer eso. Luz Marina, tu pregunta. Tu pregunta. Le pregunto. Entonces, ¿qué diferencia hay entre eso y los talentos? Porque dicen que el pastor dice, yo tengo el talento de sanar. Hay muchos que dicen eso, ¿no? El talento de lenguas, el talento de muchas cosas que dicen los talentos. Entonces, ¿qué diferencia hay? Porque dice personas que oran y dicen por tal persona y sanan. Sí. Los dones del Espíritu Santo son otra cosa. De los dones, por eso, tío, cuando hablemos de los dones, hablaremos de las lenguas. Pero los dones del Espíritu son dados para servicio de la iglesia, no para servicio de personas. Parece hay pastores que dicen eso, yo tengo el talento de sanación, por eso es que recogen tanto dinero, recogen tanta cosa, ¿no? Que ellos dicen eso, ¿no? Sí. Que yo tengo el talento de sanación. Sí, y mucha gente va allá. Y eso es exactamente lo que estoy hablando. No nos dejemos engañar. Dios sana. Dios sana. Dios levanta. Dios ayuda. Dios provee. Dios enseña. Transforma. Dios transforma. Los hombres no. Solo el poder de Dios actuando a través de la iglesia del Señor Jesús es el que sana y salva. Nadie pudo entrar a la... ¿Quién fue la última persona que fue sanada por nuestra oración? ¿Recuerdan? ¿Por nuestra oración? Sí, oramos por ciertas personas para sanidad y Dios la sanó. El muchacho que se accidentó. Ok, y que ya salió. Entre otras cosas, ya salió. Bueno. José Vicente. Oramos por José Vicente. ¿Alguno le fue y le impuso las manos? No. Bien. Entonces, ¿qué es lo que realmente Dios, y escúcheme esto, no es que si nosotros oramos, Dios se va a sentir obligado a hacer algo. No, Dios es el que levanta. Pero nosotros sí tenemos la responsabilidad, como hijos de Dios, de pedir. Porque el Señor a nosotros nos dijo, pidan. Pidan. Soy su papá.
Otra. Carajo, soy su papá, pídanme. Yo estoy aquí para hacer lo que ustedes necesitan. Pídanme. Entonces, que nosotros pidamos no significa que nos lo van a dar. Sí, es cierto. Ok, pero lo que sí significa es que somos parte de la iglesia. Eso sí significa. Y eso sí es importante. No dejemos de orar, pero no nos dejemos engañar, porque a través de ritos, personas en manera individual puedan hacer cosas que es imposible que hagan. No. Además, por favor, los hijos del reino somos humildes. ¿Saben por qué somos humildes? Porque hemos aceptado que nuestras vidas dependen de un Señor. Entonces, ¿cómo por qué iríamos a tomar las ínfulas de hacer algo de lo cual no tengamos que decir la gloria sea para Dios, que es quien lo hace? ¿Cierto? Mucho. Señor. Sí. La oración, o sea, la oración no es comprar un boleto de lotería. La oración es simplemente una relación constante con una persona que conocemos. En este caso, Dios. O sea, si yo no tengo una oración, la palabra oración viene oral, de diálogo, de hablar, de lo que estamos haciendo acá. Si yo no hablo con Dios, no tengo una oración, pues no tengo una relación, no conozco a... Yo como, o sea, la oración no es un boleto de lotería a ver si me gano el chance hoy. O sea, si Dios me hace el milagrito, no. Porque es que muchas veces ahí es donde caemos en el tema de un amuleto, o lo que hace comúnmente la gente. Señor, aleluya, gloria a Dios, amén. Señor, salva, ayúdame, tráeme, déme. O sea, la oración es simplemente lo que tú decías el otro día. Y yo lo que a Mariana le decía también, cuando uno habla con Dios, o sea, qué pena, no estoy de acuerdo en esto y punto. Señor, me cae mal tal persona, ayúdame. Porque la idea es entablar una relación con Dios para que Dios transforme mi corazón conforme a su voluntad. Es una relación personal. La oración es, así como yo hablo con usted y con cualquiera de la iglesia, porque tenemos una relación, eso es la oración. Es una relación que tengo con Dios. No es un boleto de lotería o de suerte. No, porque es que ahí es donde caemos en el error y por eso la gente le da pereza a orar. Tienes toda la razón. Es hablar con alguien. El Señor está aquí en este momento porque Él dijo que iba a estar. Entonces, aunque ustedes no lo vean aquí en la pantalla Él está aquí. Tiene un internet mejor que nosotros. Él está aquí. Está, Sí. y cuando Audio nosotros y video mejor. Está buena. ¿Qué? Audio y video. Un mejor audio y un mejor video. Sí, la velocidad que tiene él es... de conexión es superior. Es tan superior que está con nosotros a nuestro lado, está al lado de cada uno de nosotros al mismo tiempo. Y él está escuchándonos hablar. Y nosotros hablamos con él y le estamos diciendo, mira, a mí me gustaría que fulanito se sanara, pero yo confío en tu decisión, porque ninguno de nosotros habla con Dios solamente porque queremos que Él haga lo que nosotros queremos. No somos nadie. Él es el Señor, nosotros somos siervos. Él es Padre, nosotros somos hijos. Ahora, ¿que Él tiene en cuenta a sus hijos? Sí. ¿Que Él tiene en cuenta a sus siervos? Sí. ¿Que Él tiene en cuenta a sus hermanos? Sí. Todos esos son sí. Y por eso Dios muchas veces cumple los deseos de nuestro corazón. ¿Qué padre no se siente feliz de regalarle un helado a su hijo cuando su hijo quiere comer helado? Cuando tiene es sed. Es igual y es real. Esto no es algo mítico, esto es verdad, es la vida. Así que, miren, lo único que enseña esto de la imposición de manos es, no se dejen engañar. Vendrán muchos santeros, como dijo Gustavo, y es en serio, que querrán darnos y ponernos. Mire, ese cuento con la ofrenda, ay, su madre. Ese cuento con la ofrenda es igualito a lo de Simón.
Mira, si tú das 100, Dios te dará 1000, porque Dios dijo que Él había prometido que daría 100 veces. 100 por 1. Perdón, ¿tú no entiendes? No. En el Bitcoin del cielo no hay límite. De la siembra. Así es. En el Bitcoin del cielo no hay límite. Cuando Él dice que te dará 100 por 1, no está diciendo que te va a dar por cada peso 100. Está diciendo, mira, en la moneda del cielo no hay manera. No hay manera de evaluación, no hay manera de que cueste más. Cuesta lo que cuesta. El Señor Jesús. ¿Ya? Matemática sería 1000 veces 1. O sea, dejémonos de estar dejándonos engañar. No que si yo doy más ofrenda, eso me va. No, no va a dar nada. Las cosas de esta tierra se quedan en esta tierra. Sí, así es. Se queda en esta tierra. No nos dejemos engañar. Por favor, miren, nada, de eso de que con la ofrenda, que el 10% por lo menos. ¿Quién dijo eso? Ahí no dice eso. Dice que si tú le das al Señor con tu corazón y con alegría, eso es recibido como ofrenda. Ajá. Lo otro es, estás tratando de comprar a Dios. Dios no puede ser comprado. Si nos tratan de engañar con No ritos alcanza la como plata para eso. con ritos como eso de la imposición de manos, no. Eso no tiene nada que ver con la libertad del Señor. Si te están tratando con el rito de, mira, llévate esta. Ahora escuché esto y a mí me pareció algo tan increíble que las personas. Hay una iglesia donde hay un agua que traen de Israel, del Mar Muerto. Yo no me acuerdo dónde es que traen esa agua. Ah, pero que eso es de, sí. que es Los una, brasileros. yo lo escuché de alguien que me comentó, Lucho, Esos brasileros. un muchacho me llamó y me preguntó, o bueno, por aquí, por esta cosa del internet, me preguntó, Luis Carlos, esto del agua, esto sí será verdad que, yo dije, perdón, es que, hey, ¿quién es el agua viva? ¿Quién es el agua viva del cual nosotros nunca más tendremos sed? ¿Quién es? Jesús. Muy bien. Entonces, si tenemos a Jesús, ¿necesitamos agua que venga de Israel? Por favor. Para el baño sirve. Ay, Dios mío. Otro tipo de imagen solo que líquida. Ajá, exactamente. La amiga por la que ustedes me apoyaron en oración, que estaba en Bogotá en la UCI, en la country, murió, y su hija, que no es muy creyente, sin embargo, me refiero católica, se fue hasta Buga, estando su mamá muy grave, en avión, trajo aceite o agua allá de Buga y llegó a la clínica a untarle a su mamá. No, es que se fue en avión, Patricia. Tenía que haber sido en bus, porque la cosa era salir. Y se murió la señora, y hoy ella está brava con Dios, que porque pues, se llevó a su mamá, entonces imagínate. Falló porque no se fue a pie. Eso iba a decir, con guijarros en los zapatos. Oigan, para que hubiera hecho la obra bien. Esperen un momentico. Ojo. Que nosotros no podemos tampoco caer en la suficiencia de los hijos de Dios, que sabemos la verdad. Y entonces los otros... Sí. No, hay que respetar ese tipo de cosas porque están engañados. Pero eso nos lleva a nosotros, nos lleva a la mayor responsabilidad de nosotros, de poderles compartir la verdad para que puedan vivir en libertad. Ser libres. ¿Me explico? Yo sé que ahora, desde el plano de entender la verdad, cuando vemos ese tipo de cosas, nos parecen increíble que las personas hagan eso. Pero les estoy comentando algo de las iglesias cristianas que supuestamente conocen la verdad y que son engañadas de la misma forma. De pronto no se ponen piedritas en los zapatos, pero sí se tiran al suelo y convulsionan. De las iglesias cristianas donde le están vendiendo un agua que viene de Israel. Viene en avión. O sea, eso no es algo que solamente pertenece a una religión concisa o precisa, no. En todas las religiones
Existen todo ese tipo de rituales con los cuales se engañan a las personas. ¿Por qué? Eso se llama pare de sufrir. Eso, o pare de sufrir, yo no me acuerdo cómo se llama esa el cuento. cosa. El asunto Sí, es que necesitamos, lo que nosotros sí necesitamos hacer, es que en la libertad que el Señor nos ha dado, hablar con las personas y mostrarle cuán inoficioso es eso si Dios fuera quien les proveyera, quien tomara las decisiones. Nosotros necesitamos ser sal y luz. Sí, puede parecer risible esas cosas, pero nosotros en algún momento de nuestra vida de pronto también las hicimos. Aún siendo cristianos pudimos haber caído en eso. Fíjense nosotros, a ver. Caemos, pastor, caemos. Sí, de la semana pasada, ¿cuántos de nosotros creíamos que ser cristianos era ser cristianos porque nos bautizábamos en agua? ¿Cuántos? Un ejemplo ¿Cuántos de nomás, nosotros por ejemplo, creíamos? sí. Uh-huh. ¿Cuántos de nosotros creíamos eso? Que entrábamos al cielo porque nos bautizábamos en agua. ¿Y cuántos de nosotros creímos que si no nos bautizábamos en agua no íbamos a poder llegar a donde el Señor Jesús? Bueno, es exactamente igual. Los ritos son iguales. Hay muchos ritos. Lo que el Señor vino a decirnos es, yo soy el agua de vida, soy el pan de vida, soy el pastor de las ovejas. Entonces, ¿qué nos cabe a nosotros? Tener la suficiente humildad para aceptar que esa es la verdad. Y a los que no la saben, tener la suficiente humildad para decirle, mira, esta es la verdad que el Señor Jesús ofrece. Que te hace libre. Gracias, Gustavo. Exactamente. Muy bien. Yo tengo una prima que está en Barranquilla que yo cuando estuve, yo le hablé del Evangelio y cuando oramos juntas y ella dice que ella tiene a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, pero ella sigue rezando el rosario. Entonces yo digo, yo le hago la pregunta al Señor, ¿es creyente o no es creyente? Si sigue todavía con la tónica de rezar un rosario, de ir a una misa. Entonces, pero yo me pongo a pensar eso, ¿no? Y yo dije, ¿será o no será creyente? Okay. Ahí tengo esa duda también yo, pastor. Muy bien. Luzma, mira. El Señor dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro, o amará al otro y aborrecerá al uno. Muchas personas pueden decir que tienen a Jesús en su corazón, porque eso es lo que les han enseñado. La vida que las personas llevan muestra a quién le han creído. Ustedes saben por qué razón, yo creo que se los dije la vez pasada, ¿no? ¿O no les dije? A ver si les dije esto. ¿Cuál es sí, yo se los dije, ya me acordé que sí. ¿Cuál es la razón por la cual las personas necesitan a una virgen como intercesora? Necesitan ver algo. ¿Qué más hay ahí? ¿No? No. Eso es lo que me enseñaban a mí. Como una cercanía, como una vaina así. ¿Y por qué no me escuchas a mí? Bueno, no a mí, pero lo que dice la Biblia. Pues porque no le enseñan a uno la Biblia, le enseñan a uno primero lo yo les dije, hace como 2 domingos les dije, las personas creen en un Dios castigador. Así que no se acercan a Dios porque Dios es un Dios castigador. Sí, es que eso le enseñaban a uno. Entonces necesitan de una persona que interceda. Un abogado de oficio. Un abogado de oficio que interceda ante ese Dios castigador.
Y María es un buen ejemplo porque como es mujer, supuestamente es suavecita, tierna, y no sé qué, y Y entonces es ahí la le habla mamá, suavecito a Dios. y Sí, es es la la mamá. mamá de Dios. Yo Ella les, dice que llegó a la intercedora que convirtiera el agua en vino, el agua en vino. exacto. Entonces, es Entonces, por eso que yo dice quiero, también. volverles a recordar que la palabra de Dios dice que la verdadera fe en Dios es la fe que cree que Él existe y que al contrario de ser un Dios castigador, es un Dios galardonador de los que lo buscan. Por eso no es necesario la Virgen, porque Él no es el Dios castigador, es el Dios galardonador. Por eso ya sé que sí se los había dicho antes. Sí los había dicho, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, Luzma, tu prima puede decir que ella tiene al Señor Jesús en su corazón, pero jamás lo ha aceptado como Señor. Si lo hubiera aceptado como Señor, no necesitaría otra intercesión. Yo he escuchado de personas que se les han muerto seres queridos y dicen, allá me está echando una manito para que desde allá me ayude. Una tradición muy católica desde Tobías. Y eso es los evangelios apócrifos, de ahí vienen todos los conceptos. Todos los conceptos vienen y el desconocimiento de muchas cosas. Mira, y hay otra cosa también, hay que entender muchos conceptos. Por ejemplo, sin entrar a hablar puntualmente de una sola cosa, pero ese contexto que tenemos, por ejemplo, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, pues tiene una iglesia imponentes que siempre fueron puestas, por ejemplo, en un pueblo o en donde haya sido, es en el lugar que en su momento, hace cientos de años, era el punto de adoración. Entonces lo que hicieron, por ejemplo, un ejemplo, la Virgen de Guadalupe, allá en México, y bueno, si conocemos la historia, analizamos bien, era el punto donde adoraban los mayas y bueno, había una creencia y bueno, no sé cómo se llamaría la diosa de los mayas, y lo que hizo el católico fue vestirla, la Iglesia Católica vestirla de una manera diferente para que los mayas siguieran adorando y las nuevas tradiciones siguen adorando y practicando unos ciertos ritos que hicieron que lo que era antes, un ejemplo, Pepito Pérez y después se volvió María Pérez, por ejemplo. Entonces de ahí vienen todas esas tradiciones y la gente sigue adorando algo sin saber qué es, pero en un sentido católico, ¿sí me entender? Y ahí tiene mucho que ver, o sea, estudiar un poquitico esos temas también le permiten a uno comprender porque lo más adorado es la Virgen. Y a quién no le molesta que le echen, que uno le diga, no, es que su mamá tal cosa, para cualquiera. Entonces tiene que ver mucho con el sentimiento, sí, con la emoción y con los dioses que habían antes en tradiciones latinas, que no, la Iglesia Católica pues predomina mucho en el mundo, pero especialmente entre nosotros los latinos. Eso Tiene no mucho es, que ver con eso. pero eso no es nuevo, Gustavo. No es nuevo, pero... Ustedes saben que antes los israelitas adoraban a la reina del cielo. O sea, eso no es nuevo. Sí. Ahora, bueno, para concluir, porque realmente nosotros, yo no sé, yo trato de hacerlo lo más conciso posible, pero nunca sale conciso. Siempre sale largo. Son más de las 10:30 y bueno, yo quiero decirles que no nos dejemos engañar, no dejemos que el demonio use la religión para engañarnos. Somos libres porque Dios nos ha hecho libres. No volvamos a las cosas que nos esclavizaban, como si no conociéramos la verdad. Por favor, repasen estas enseñanzas, porque si nosotros no tenemos esto claro, no podremos construir una vida en Dios. No podremos llegar a la madurez que el Señor quiere si no sobrepasamos
estos fundamentos de la fe. Esto es solamente los fundamentos de la fe. Así que les pido que por favor repasen nuevamente lo que hemos estudiado hasta hoy. Miren, lo que dice en el libro de Hebreos, ya llevamos, voy a ponerlo porque eso es importante. A ver. Entrar al reposo del Señor. ¿Dónde está? A ver. ¿Qué fundamentos llevamos? ¿Cuáles son los rudimentos que llevamos? Ya estudiamos el arrepentimiento de obras muertas. Ya estudiamos la fe en Dios. Ya estudiamos la doctrina de bautismos y hoy estudiamos la doctrina de la imposición de manos. La próxima semana, si Dios quiere, estudiaremos la resurrección de los muertos y después el juicio. Después de eso, si alguien tiene dudas de estos fundamentos, nunca, absolutamente nunca, podrá crecer a la madurez. ¿Por qué? Porque así dijo Dios. No puedes ser maduro si no has sobrepasado la etapa de los fundamentos. No puedes construir una vida si estas cosas no están absolutamente claras en tu mente y en tu corazón. No por lo que yo diga o por lo que deje de decir, es por lo que Dios dice. ¿Entienden? Y de verdad, no volvamos a ser esclavizados, en serio. Bueno, los amo mucho a todos. No conozco a Jairo todavía de cara, pero no importa. Jairo, yo estoy contigo. No, yo estoy contigo, no. Dios está contigo, que es mejor todavía. Yo estoy contigo. Y toda la iglesia está contigo para que sepas que nosotros queremos amarte. Y así en la misma forma para todos, porque así lo dispuso Dios y así Dios nos dio. La próxima semana estudiaremos el penúltimo de los fundamentos de la fe cristiana. Nuevamente seamos libres. Así dice el himno del Perú. Somos libres. Así dice el himno del Perú. Ya me lo sé ya de memoria ya. Hoy también. Claudia ya me lo sé. Sí. Bueno, un abrazo de para todas maneras, todos. pastor, bienvenido a Jairo. Le hacemos la bienvenida a Jairo. No, tampoco lo conozco, pero bienvenido acá a nuestro grupo. Muchísimas gracias, muy amables a todos. Pena que Sí, Jairo, bienvenido, hombre. Muy amables todos y espero acompañarlos cada vez que se reúnen. A veces no me queda tiempo por cuestión de mi trabajo, pero voy a tratar de estar presente. Me gustó mucho la conversación anterior y esta igualmente. Creo que lo despeja de muchas dudas y le quita muchas barreras que uno tiene con respecto a la religión y a la relación que uno debería llevar con Dios. Así es. Muchísimas gracias a todos. No, con mucho gusto, Jairo, y bienvenido no solamente hoy, cada vez que quieras. Mira, y si tienes que comentar cosas y preguntar, no hay ningún problema. Dios tiene respuestas para todos y para todo. De pronto habrán algunas que no son tan claras, pero o de pronto no las sabemos nosotros. Pero si se las preguntas a él, él sí te va a decir. Él tiene la posibilidad de responder todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Bueno, señoras y señores, un abrazo, un beso para las señoras, un abrazo para los muchachos. El Señor los bendiga muchísimo. Gracias, Luchito. Saludos a Maribel. Gracias a todos. Dios los bendiga. Bueno, chao. Bendiciones para todos. Que tengan un feliz semana. Maribel manda a hacer así. Igual Maribel. Saludos, Maribel. Saludos. Hasta luego. Bueno. Buena semana. Un abrazo. Lo mismo para todos. Repasen. Ari. Chao, mamita.
Chao, hija. Te vaya súper. Mira, está saludando con el pie. Ah, no, Con la con- mano. Con la mano. Bien, Ella la tiene los dedos mano. largos, pero no tanto. A no ser que Anda. tenga los dedos extra largos. Chao, hija. Tiene los dedos extra largos.